no es necesario presentarlo tan formalmente al doctor Cushen, ya que es un amigo de la casa. Simplemente decirles que este sería el cuarto encuentro del ciclo de conferencia de la filosofía de la liberación hoy. Y Carlos nos va a estar hablando sobre ética de la liberación entre el arraigo y el éxodo. Bien, me parece que no hace falta presentarlo a Carlos, solo con su nombre es suficiente. Así que, profesor. Bueno, ahora sí, formalmente, buenas tardes. Gracias, Pablo, y como siempre es un gusto estar acá. Y lo primero que tengo que decir es que me uno totalmente a la pelea en que están en la UNO. Como ya viejo docente universitario, no soporto esto, y encima, a meses de celebrar los 100 años que habíamos logrado la reforma universitaria con la autonomía y todo esto. Bueno, sé que están preocupados por todo esto y lo que puedo decir es que los acompaño. Bueno, yo contra mi costumbre voy a leer un poco para seguirme un poquito al tiempo. No sé si estuvieron, pero en la primera jornada que vinimos los 5 que estábamos de fundadores de la filosofía de la liberación, y empezó el tema de qué pasa con la ética de la liberación hoy, ¿no? Y han tenido ya la charla de Scanone y han tenido la charla de Casalla. Esos dos tuvimos, ¿no es cierto? Esta sería la tercera. Esta es la cuarta. No, la cuarta. Contando esa primera. La primera, claro, vino lo de Casalla y lo de Scanone, y ahora toca la mía. Bueno, yo voy a intentar, si me permiten me voy a sentar. No me crean, me voy a parar enseguida, pero por un ratito. ¿Puedo ya? Bueno, yo sugiero entender el desafío de la ética de la liberación hoy como una tensión entre dos ancestrales metáforas: el arraigo y el éxodo. El arraigo tiene que ver con el desde dónde tenemos que partir, y en jerga de nuestra América es una referencia al estar, meramente estar. Esto es de Rodolfo Cushen, que de alguna manera nos pone de pie, preparados para la marcha. Creo que esta tensión entre ser y estar la explicamos ya, o sea que no me voy a detener. Igual algo de sí. Bueno, lo que voy a decir es que la paradoja lingüística de que en nuestra lengua, que es latina, todas las formas conjugadas del verbo ser vienen de las correspondientes formas latinas, como la mayoría de nuestros verbos de origen latino. Pero hay una excepción, el infinitivo, que justo es el ser. Y a los filósofos se nos iluminan los ojitos. El ser no viene del correspondiente infinitivo latino, ese, sino que viene de otro infinitivo latino, que es sedere, estar en la sede, estar sentado. O sea, nadie me mueve de acá. Es como de alguna manera se interpretó el pensamiento desde el ser, que terminó considerándose el pensamiento único, como diría el amigo Enrique Dussel, nord-eurocéntrico. Y todo lo demás. Bueno, y justamente Cushen aprovecha fuertemente esto para insistir que la América profunda resiste desde el estar.
o sea, justamente desde el arraigo, pero preparados para la marcha. Esto más o menos para dejar insinuado el porqué estas metáforas. La del éxodo, porque en definitiva es una metáfora que insinúa la salida de la esclavitud a la libertad. ¿Recuerdan? Este es el tema básico de la idea que esta viene de la tradición hebrea y la tomó después la Biblia cristiana también, ¿no? Que es la salida de la esclavitud de Egipto. O sea, en el fondo para nosotros es una alusión a la ruptura de las cadenas del colonialismo opresor y excluyente que nos ha atravesado y nos sigue atravesando. Por eso utilizo las dos metáforas, ¿eh? O sea que sería la del estar de alguna manera y la de romper, salir, liberarnos de la esclavitud que nos pone el colonialismo. Por eso me parecieron dos metáforas muy ricas para trabajarlas. En torno al arraigo, ¿qué diría? Bueno, justamente que el problema del pensamiento hegemónico y excluyente se quiso sacar el estar de encima, optando por el ser. ¿Por qué? Porque lo entendió como un arraigo en la barbarie y el salvajismo, que ha sido justamente el mensaje del colonialismo, o de la colonialidad, si quieren, como dice Quijano, que me parece bueno. Esto creo que también lo comentamos ya. El colonialismo histórico terminó, pero la colonialidad la seguimos teniendo acá adentro. Y esto me parece que es un tema clave. Claro, ¿por qué fue que hizo esto el pensamiento hegemónico y excluyente? Porque de alguna manera cambió el arraigo, lo entendió como encontrar el fundamento universal siempre igual a sí mismo, necesario, que no cambia. Esto viene de Parménides para acá, muchos incas. O sea que el núcleo duro del pensamiento eurocéntrico nos invita a desgravitarnos del suelo que habitamos. Desgravitarnos. Y acá también sigo la metáfora de Rodolfo Pusch. El pensamiento no se ve ni se toca, pero pesa. Está arraigado al suelo que habitamos. Y justamente lo que nos pretende invitarnos el pensamiento único y dominador es que dejemos el arraigo y nos desgravitemos, es decir, sigamos el modelo de ellos. Porque de esta forma nos invita a ser parte de una totalidad, definiendo la verdad, la felicidad y por supuesto la civilización. La ética de la liberación necesitó y sigue necesitando hoy criticar esta pretensión de ser sin estar, que en última instancia es el argumento que usa un pensamiento único para dominar y excluir a los supuestamente bárbaros. Como ya lo explicitó hace unos años Noam Chomsky, ese gran lingüista, que además fue militante. En los Estados Unidos no era fácil, militante contra. Y decía Noam Chomsky, los imperios han tenido siempre tres armas: las bélicas, las económicas, pero la más fuerte de todas ha sido el pensamiento único. No pensarás de otra manera que como pienso yo. Si quieres pensar bien, si quieres salir de la barbarie, si quieres dejar de ser salvaje, acá tienes el modelo. Esta es la lógica propia de la colonialidad y es la lógica propia de la exclusión.
Sin duda que la resistencia a este monopolio de la verdad fue una de las banderas de la ética de la liberación en su momento fundacional, pero es hoy todavía más necesario y urgente, porque el clamor de las víctimas por una praxis de liberación, como suele gustar decirlo a Enrique Dussel, insiste y persiste. No es que tengamos que dejar, bueno, no les voy a decir esto a ustedes acá hoy, pero bueno, de paso lo digo. Ahora, por otro lado, es necesario hoy que aclaremos que el arraigo en el suelo que habitamos no es otra cosa que este estar, meramente estar, y desde ahí buscar alternativas para las formas de estar siendo, resistiendo a que haya una sola y única forma. Yo les comentaría que ya algo salió, supongo, de esto en este seminario que vienen haciendo, esta jornada de los sábados. Señalo que tuvimos y tenemos discusiones a veces con colegas de acá y de otras partes de nuestra América, que participamos básicamente de la misma inquietud, pero hemos tenido algunas discusiones con quienes han interpelado esta alusión al arraigo y a la gravitación del suelo como si fuera aferrarse a una esencia. Yo tuve una larga conversación y discusión con un gran pensador colombiano que teníamos una diferencia. Terminamos muy amigos, después de 6 horas hablando. 6 horas literales, ¿eh? Fue un viaje desde Buenos Aires hasta Paysandú que nos iban grabando en el viaje. Está eso en YouTube, o sea, si quieren buscarlo lo pueden encontrar. Pensar en movimiento. Pensar en movimiento, exactamente, ese es el link. Porque justamente el arraigo es todo lo contrario, porque es pensarlo como una esencia fija, es ceder, estar sentado. No me mueve nadie. Y de lo que se trata es estar de pie, preparados para la marcha. Y la ética de la liberación tiene hoy entre sus tareas dejar totalmente claro que no se trata de cambiar un opresor por otro, o un supuesto modelo único por otro supuesto modelo único. Creo que en el fondo, si lo entendemos bien a lo que voy a decir, es una de las ventajas que tenemos. Porque nosotros podemos hablar de muchas más cosas que ellos no tienen la menor idea. Como somos bárbaros, jamás nos leyeron. ¿Cómo vamos a leer a los salvajes? No se rían, pero yo estudié en Alemania mi doctorado y busqué desesperadamente en una biblioteca buenísima encontrar textos en español. Y si había alguno de argentino, encontré uno solo. De Martínez Estrada, saco el sombrero, que fue un pensador muy resistido por la hegemonía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, a la cual pertenecí hasta mi jubilación. Bien, creo que lo que hemos avanzado en la línea de lo intercultural, creo que también algo de esto se debe haber hablado, sospecho, ha dado a la ética de la liberación la fecundidad del diálogo entre diversas formas de estar siendo así. Esta es la fórmula que utiliza Kusch para decir, desde el estar, meramente estar, que es el hambre originario que va desde el pan hasta la divinidad, si lo define él, o sea, lo que nos hace hacer cultura. ¿Para qué hacemos cultura los humanos? Para remediar este hambre originario, que va desde el pan, desde el que nacimos, hasta las creaciones más altas. ¿Y por qué nos ha ayudado mucho avanzar y discutir? Y esto ha sido muy importante en la historia de la ética de la liberación de estos últimos años, que hemos avanzado agregándole la necesidad de una ética y una filosofía intercultural. No
multicultural, sino intercultural, porque hay una gran diferencia entre reconocer que hay muchas culturas, pero el desafío no es reconocer que hay muchas culturas, sino aprender los unos de los otros, ser capaces de dialogar, de reconocernos, de saber que son formas que hemos encontrado de estar siendo así en una cultura, pero hay otras que han encontrado otras formas, y lo interesante es ver qué podemos aprender los unos de los otros, porque lo que siempre está en juego, a diferencia de lo que quiso decirnos el pensamiento norte-eurocéntrico, es que nuestras formas no anulan el estar por el ser, cambiándolo por el ser. No, porque el ser pasa a ser un gerundio, un adjetivo, estar siendo. Esto me parece importante que se entienda, porque ha sido una bandera muy fuerte. No es que digamos, no nos importa ser alguien, sí que nos importa, pero sin dejar de estar. Y ahí se nos complican las cosas, porque es más difícil. ¿Me siguen? Digo, o sea, no es el problema ser, sino el problema es pretender ser sin estar. Y esto me parece importantísimo decirlo. Por eso la fórmula es rica, ¿no? El ser se convierte en un adjetivo. Estar siendo. O un gerundio en términos estrictos gramaticales. Y esto tiene que ver que el estar, que es la condición humana en última instancia, relacionado con lo intercultural, que ha sido un paso importante que hemos dado desde el movimiento de la ética de la liberación. El estar es la tierra de nadie, porque es la condición humana. Pero por lo mismo es la tierra de todos. Y justamente desde este reconocimiento de que estamos, meramente estamos, con distintas formas de estar siendo, podemos intentar un diálogo fecundo. Y en relación al éxodo, esto que dije recién era por qué tomo la metáfora esta del arraigo. También aquí la ética de la liberación en relación al éxodo necesita entender la salida de la opresión y de la esclavitud, por supuesto, caminando hacia la libertad y la justicia. Pero acá me parece interesante insistir en algo. No nos ilusionemos con que el camino está prefijado por el dominador. Les pongo un ejemplito y me lo van a entender a esto. Durante mucho tiempo, ¿cómo se llamó a estos pueblos bárbaros? Subdesarrollados. Lo que les falta a ustedes es desarrollarse, entrar al primer mundo. Todo esto lo hemos escuchado en este país muchísimo, y en otros países de nuestro continente igual. Claro, el tema era que para que nosotros nos desarrollemos y sabiéramos el subdesarrollo, el desarrollado se tenía que desarrollar más. Entonces siempre éramos el furgón de cola, para usar la metáfora ferroviaria. Siempre nos tocaba entrar atrás. Por eso la liberación, la ética de la liberación, uno de sus frentes de batalla fuertes fue el desarrollismo, que en esa década del 60 y comienzo del 70, cuando apareció el movimiento, estaba muy fuerte, como modelo. Y nos podemos entender bien si creemos entonces que no está el camino prefijado, sino que tenemos que aceptar, y vale la metáfora, ir detrás de la nube. Esta es la metáfora del éxodo. Y se pusieron muy nerviosos cuando salieron de la esclavitud y empezaron a decir: ¿a dónde nos lleva este señor que no sabemos que va detrás de una nube? Este señor era Moisés, que los iba conduciendo. Y entonces llegaron a decir esto, y es lo peor que nos puede pasar, y tenemos que decirlo hablando de la ética de la liberación hoy. ¿Qué dijeron? Estábamos mejor en Egipto. Teníamos casa, comida, mujer. Claro, el detalle es que éramos esclavos. Por eso es interesante y fecunda esta imagen del éxodo, ¿entienden? Porque lo que pasa es que tiene esta cara de ir detrás de la nube. No hay un camino prefijado, lo que llaman algunos críticos de la filosofía de la historia
no es un orden teleológico necesario. Walter Benjamin insistió mucho en esto, y así fue como lo dijo estando preso, lo escribió, quedó como un inédito de él. Era de origen judío él y fue apresado en la época del nazismo, ¿no? Y bueno, él dice, perdimos el mesianismo en el sentido de la tierra prometida, en el sentido de, diríamos nosotros, la utopía, pero la utopía desde la realidad, ¿entienden? De ir construyendo un mundo más justo. Yo creo que una de las luchas que dio origen a la ética de la liberación fue justamente resistir al modelo desarrollista y a una supuesta teleología necesaria de la historia, que por supuesto siempre coloca a nuestros pueblos en no están preparados todavía. No están preparados todavía, ya va a llegar en algún momento. Esto nos exige buscar hoy caminos, sin dejar de entender, y acá uso otra metáfora de otro escritor, Jorge Luis Borges, sabiendo que la historia es un jardín de senderos que siempre se bifurca. Llegamos, no, derecha o izquierda. Es una metáfora hermosa esa, ¿no? El jardín de senderos que siempre se bifurca. Cuando uno cree que encontró la pista y ya está, de golpe aparece un camino y uno empieza a dudar, ¿dónde me meto? ¿Para qué lado sigo? O sea que el desafío es que lo intentemos hoy y aquí, y estemos dispuestos a corregir los medios, la organización, la participación política, las categorías que usamos, cuando esto sea necesario y exigido por la idea misma de liberación. Me parece que esto es interesante tenerlo presente. No terminemos diciendo que estamos más cómodos en Egipto, ¿eh? Detrás de este país y de la historia de este país, hablando de esta metáfora del éxodo, hay una trama que alguna vez tendremos que explicitarla mucho más en estos términos, porque hay muchas cosas que se hicieron en éxodos, en exilios, en tener que escaparse, en tener que volver, en tener que escribir afuera, en tener que volver adentro, y en algunos casos sin poder hacerlo ni adentro ni afuera, porque o se ha desaparecido, o se ha sido asesinado, o se ha muerto. Creo que no es nuevo que lo trágico esté en nuestra existencia como país, pero yo creo que hay algo nuevo, que cada vez tenemos menos simuladores para taparlo. Dicho de otra manera, como si fuera cada vez más obvio, más explícito. Entonces, desde aquí me quisiera jugar por un tema, de lo mucho que se podrían tomar, que me parece que es en esta lucha de la ética de la liberación, aparece como un elemento fundamental que tiene que ver con la dimensión ético-política de la filosofía de la liberación y de la ética de la liberación, que tiene que ver con saberse estar y simultáneamente ser capaz de salir, de volver y de entrar. Qué fácil se dice esto, ¿no? Pero digo, en las situaciones concretas siempre es un tema difícil. Volviendo a citar a este muchacho Benjamin, comillas, los hombres en tanto especie, dice él, llegaron desde hace muchos milenios al término de su evolución. O sea, bajamos del árbol hace muchos milenios, y según las últimas investigaciones, más de los que creíamos. Estaba diciendo el otro día que hay nuevas investigaciones y se creía tantos millones de años y parece que son más todavía, que bajamos del árbol y empezamos a sabernos diferentes, humanos, vivientes con lobos, con inteligencia incomparable.
Sigo con el texto de Benjamin. Hemos llegado hace milenios al término de la evolución, pero la humanidad, en tanto especie, está en el inicio de la suya. Es fuerte esto. Llevamos milenios bajados del árbol, pero todavía no hemos logrado avanzar a ser propiamente humano. Esto tiene que ver con formas nuevas o no tanto de violencia. Sensaciones, esto ya lo digo yo, no Benjamin. Sensaciones nuevas o no tanto de ser simplemente excluidos. Conductas de riesgo en una sociedad de riesgo. Dificultades cada vez mayores simplemente para convivir. Les quisiera proponer algunas reflexiones sobre esto, porque me parece que es en la opción entre la violencia y lo opuesto a esto, que es lo que diría Emmanuel Levinas, sabernos vulnerables, que podemos ser tocados por el otro e interpelados éticamente. ¿Y qué me dice esa interpelación? Heme aquí, no me violentes. Es el gran aporte de este gran pensador, que lo único que lo leíamos éramos lo de la filosofía de la liberación en este país durante un tiempo. Por suerte hoy día se lo lee mucho más. Entonces, yo creo que acá es donde es posible reconocer hoy día un espacio para la ética de la liberación, porque desde el vamos es un espacio definido como reconocimiento, responsabilidad, pongamos la palabra clara, justicia. Pero no justicia como una mera equidad, como nos quiso vender el norte. No digo que la palabra equidad no pueda ser resignificada, pero ponerlo como mera equidad, voy a hablar enseguida un poco más de esto, sino más a fondo como cuidado del otro, simplemente del otro en cuanto otro, que siempre va a ser exterior y nos va a interpelar. Porque la violencia es siempre el poder de una totalidad que no admite ninguna exterioridad. Ninguna exterioridad que la cuestione. Y justamente la ética de la liberación nació como exterioridad interpelante de esa totalidad hegemónica. Por algo leíamos a Levinas que el subtítulo de su libro es Ensayo sobre la exterioridad. Y lo decía un europeo. Doctorado en Francia, etcétera, etcétera. Nos dio un empuje muy grande. Esta totalidad violenta, además, y esto puedo decirlo, puede ser, además de ser la totalidad violenta del pensamiento dominador, puede ser también, paradójicamente, mi simple mismidad, la de cualquiera de nosotros, si creemos que es lo único, esas representaciones que nos hacemos. O sea, hay que estar atentos frente a los fundamentalismos de cualquier especie. Yo creo que es interesante hacer una reflexión con ustedes, es lo que les quería proponer, sobre algo que vino llamándose estos últimos años sociedad de riesgo. Porque justamente es lo que nos pone en el borde, en la duda entre el arraigo y el éxodo. Pero lo voy a hacer abriendo, que me parece el desafío para la ética de la liberación hoy, abriendo alternativas. Porque yo soy de los que cree que nos reunimos, pensamos, educamos, porque tenemos esperanza. Y si ustedes vienen un sábado a la mañana acá con un día tan hermoso, no se puede menos que reconocer que estamos esperando algo.
Entonces voy a detenerme un poquito en hablar de esta llamada sociedad de riesgo y enseguida, para terminar, voy a hablar, no enseguida voy a terminar, sino después de eso, quisiera hablar de uno de los temas claves relacionados con la violencia social, que es lo que yo suelo llamar, y otros también, la borradura del espacio público. La necesidad de liberar la alternativa de un espacio público propio de la no violencia y de la convivencia. Vamos a hablar entonces de esta llamada sociedad del riesgo y de la borradura del espacio público. Y si el tiempo me da, voy a hacer alguna alusión más para profundizar en el tema de la ética. Hay una serie de estudios contemporáneos, muchísimos. Perdonen, los filósofos llamamos estudios contemporáneos los últimos 50 años, o sea, como si fuera noche. Seguimos enterrados en hablar de Heráclito, de Parménides, de Aristóteles. Pero en los últimos años ha habido muchos estudios que tienden a definir el macro contexto del mundo que nos toca vivir como una sociedad de riesgo. Y lo interesante es que esto se lo planteó también hablando desde sociedades de alto desarrollo, comillas, no de desarrollo, o sea, de las dominadoras. Para nosotros, hablar de una sociedad de riesgo casi ni necesitamos mencionarlo porque es casi una vivencia cotidiana, por decirlo así. Pero cuando uno empieza a pensar estas cosas hay una cierta contradicción en los términos. ¿Saben por qué? Porque la sociedad, como la cultura, como el estar siendo, que es ahí donde estamos buscando, estar siendo así, estamos buscando una cultura que nos remedie el hambre originario que va desde el pan hasta la divinidad. Para eso hacemos cultura los humanos. No con la ilusión de que nos sacamos la indigencia originaria una vez para siempre, ¿entienden? Esa ha sido lo que nos quiso meter el pensamiento dominador, sino como un acierto fundante, sigo utilizando categorías de Rodolfo Kusch que me parecen muy lúcidas, o sea, con una lógica lúdica. Acertamos con esto, pero a lo mejor a la vuelta de la esquina tenemos que buscar otro acierto fundante. Bueno, creo que la contradicción donde está, que curiosamente la cultura parecen elementos surgidos como contrapesos indispensables para evitar precisamente el riesgo. Bueno, analiza primero el riesgo de la subsistencia y sobrevivencia. Desde que nacemos tenemos el riesgo de no tener que comer. Y entonces se supone que la sociedad, la cultura nos va a dar algo para remediar ese riesgo. Cosa que... Pero bueno, estaba queriendo aludir a esta cierta contradicción del término. Porque en definitiva, el segundo y fundamental riesgo es que no le encontremos sentido a la vida. Dado que la humanidad es la única especie viviente que necesita construir una imagen, representarnos un sentido de lo que significa vivir simplemente para ser y cómo orientarnos. Ninguna abeja necesita educación ni contexto familiar para saber cómo hacer la miel. Simplemente la hace siempre igual y bien. Nosotros sí necesitamos, desde nuestro primer llanto al salir del seno materno y aún antes, como sabemos, de un especial contexto social en todo sentido. Y esto lo reflexionó muy bien un pensador interesante que venía de la biología y se metió en algunas reflexiones filosóficas, Arnold Gehlen, que decía: no nos pasa esto por déficit genético, sino al revés, porque tenemos un superávit pulsional.
Hermosa la expresión. O sea, nuestra pulsión, el deseo, va más allá de lo genético. Lo que algunos teóricos suponen como la necesidad de aprender, incluso esto se dio mucho en el campo de la llamada forma de aprender, haciendo una cierta, en la línea, pero haciendo a su vez una cierta crítica a Piaget. Alguien que habló, un psicoanalista argentino muy conocido, habló de aprender contra natura. ¿Pero qué quiere decir esto? Que para aprender tengo que salir de lo que ya te sé. ¿Vieron cuando uno dice, yo no necesito aprender nada? Ya lo sé todo. Pobrecito. En última instancia, este es un poco un tema central. Que no nos ilusionemos. Porque en realidad significa esto que rompamos la mera adaptación necesaria a lo ya dado, con la enorme paradoja de tener que contar con esto ya dado. Porque esta es la cosa interesante. No quedarnos encerrados en eso, pero al mismo tiempo no tirarlo por la borda. Porque aprendemos desde eso que ya sabemos. Pero si creemos que no tenemos más nada que aprender. ¿Se acuerdan lo que quizás han oído hablar? Se llamó el obstáculo epistemológico. El primer obstáculo epistemológico para que la ciencia avance, la investigación, etc., es lo que ya sabemos. Y es cierto. Porque entonces no necesitamos ver más nada. Bueno, menciona a un señor que tuvo mucha influencia en este tema del riesgo, que es Castel, Roger Castel, que escribió un libro, quizá lo han escuchado alguna vez, cito el nombre del libro, sobre la metamorfosis de la cuestión social. Fue un libro que en su momento tuvo mucha difusión. Y él plantea con extrañeza lo que nos ha pasado en esta sociedad hoy, que la llama, el hoy este es de estos últimos 30 años, que la llama post-contrato. Está hablando desde el norte, pero es interesante la forma en que lo plantea. Yo intencionalmente me pongo en este macro contexto porque creo que una de las cosas importantes cuando se está en una crisis muy profunda es no creer que somos los únicos vivientes que sufrimos en este planeta. Es importante tener en cuenta el macro contexto. Por decirlo de una manera muy cariñosa, incluso cuando en este sufrimiento de cada uno es singular, de alguna manera está todo el sufrimiento del planeta. Hay que animarse a ver esto. Bueno, en un agudo análisis histórico, Castel, les cuento brevemente su planteo, porque aparecen palabras que nos van a decir bastante. Muestra cómo se pasa de lo que él llama una tutela en relación a lo que amenaza a la sociedad, su riesgo. Claro, una tutela que se la ponían a los que amenazaban este riesgo. Está pensando en la sociedad eurocéntrica. No piensan de otra manera esta gente, pero no importa. Aprovechemos lo que podamos aprovechar. Que justamente es todavía precontrato. O sea, en la sociedad precontractual, medioevo, etc., ¿quiénes la ponen en riesgo? Cito a Castel. Los indigentes, los desvalidos. Y entonces, ¿qué necesita una sociedad para no entrar en riesgo? Asistencia social. Esta palabra insiste y persiste. Ese era un tipo de riesgo que venía de ahí. Pero si quiere podemos decir claramente los pobres
si quieren, o si quieren todavía en nuestro contexto, lo podemos decir con todas las letras, el pueblo. Castella agrega a los vagabundos, que son aquellos que necesitan ser forzados a trabajar para que no se conviertan en un riesgo. Ayuden a hacer la catedral, ayuden a esto, ayuden a hacer las pirámides, ya decían los egipcios. No crean que eso se nació con grandes máquinas, fue con las espaldas de mucha gente. Y ni siquiera veía lo que estaban haciendo. O no alcanzaban a verlo, porque se morían antes por la que les producía todo ese trabajo. Esto está bastante estudiado hoy día. En realidad, detrás de esto del vagabundo, está definido el vagabundo como el que da vueltas, se pasa dando vueltas y no encuentra trabajos. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Hablando de lo precontractual. Entonces la forma de supervivencia para ellos, para los indigentes y los vagabundos, es esa tutela que les daba la sociedad con la asistencia social. Sea con la posibilidad de forzarlos a trabajar, o sea, convertirlos en esclavos o en siervos, como una forma de darle supervivencia a ellos y sobre todo conjurar el riesgo para el conjunto, que no anden dando vuelta por ahí. En esto está pensando él en la sociedad premoderna, siempre desde el eurocentrismo. Cuando el mundo moderno, cuya cara oculta es la colonialidad, como dice Walter Mignolo, esto también sospecho que fue citado por uno de mis colegas, capaz que yo mismo en algún otro momento, Walter Mignolo, que fue parte de nuestro movimiento, dice que la cara oculta de la modernidad es la colonialidad. Que no se dice, pero está bien. Bueno, hablando de la modernidad, claro, la modernidad, dice Castel, orgulloso, libera el trabajo del siervo y lo pone finalmente en el mercado. Entonces aparece el contrato social para garantizar la supuesta libertad en el trabajo. Es decir, en el mundo del capitalismo industrial, el riesgo aparece de otra manera. Porque la misma lógica de la libertad de trabajo en el mercado es la que determina que se garantice algún grado de justicia en los contratos laborales. El Estado social, lo que se llama Estado social, es justamente el paso que da el desarrollo de la sociedad industrial para compensar las inequidades del contrato y poder garantizar la nueva función de cohesión e integración social que tiene el contrato social. Hasta aquí este muchacho. Hasta hace unos años, ¿de qué se hablaba? Para explicitar esto. El estado de bienestar. ¿Han escuchado esta expresión, supongo? ¿No? El estado de bienestar. Pero hablar hoy día de contrato laboral, de seguridades del contrato laboral, parece una especie de fantasía casi de otro planeta. Pero este fue el modelo vigente en la sociedad industrial del primer capitalismo, por supuesto siempre pensando como modelo desde y para el centro. Ahora, ¿qué fenómenos hay ligados a la sociedad llamada postindustrial? O si quieren, a lo que solemos llamar también el capitalismo tardío. Hay montones de nombres que le estamos dando a esto sin terminar de ponernos de acuerdo en un nombre. ¿Qué está pasando? La caída del Estado social. Welfare state, este estado del bienestar en los países ricos están sufriendo porque desde razones muy simples, como hay mayor supervivencia como promedio en los hombres y las mujeres del planeta, hay menos trabajadores activos que aportan
para mantener el Estado social. Esta es una de las razones de los países del centro, tal como les digo. Y por eso hagamos un poco de control de la natalidad, pero no tanto. Pues nos vamos a quedar sin quienes aporten. El jubilado no aporta. Qué ilusión, en este país aportamos también los jubilados. Por lo menos no. Sacan una buena tajada de impuesto a la ganancia. Y se supone que va para, comillas, asistencia social. Qué ilusos que somos. Pero en realidad lo que está apareciendo es la pérdida de garantías del contrato social y con ella el resurgimiento del riesgo. Y entonces Castel dice, por eso hablamos hoy día de sociedad de riesgo. Este riesgo ya no tiene que ver tanto con las desventajas naturales del desvalido, ni con el vagabundeo, ni tiene que ver con la inestabilidad simplemente, sino lisa y llanamente con el subempleo. O si quieren, seamos más claros, con la desocupación. Si uno mira las cifras de desocupación en nuestro país son claras, pero en los países eurocéntricos están teniendo cifras muy altas y se ponen muy nerviosos. La desocupación, el riesgo mayor para las sociedades del polo hegemónico es la resistencia de los pueblos que intentan una praxis de liberación de toda esta situación. Una praxis de liberación que es realización de los postulados de una ética de la liberación. Por eso traigo a colación todo esto, porque me parece que estas son de las tareas urgentes hoy día. Sin duda que esta situación hace a las sociedades actuales altamente riesgosas. La precarización, quizás el nombre correcto sea mercado salvaje. La clandestinación, quizás el nombre correcto sea, en el trabajo me refiero, sea mercado negro. Se erosiona de tal modo el espacio público del reconocimiento mutuo que aun quienes aceptan un trabajo o lo consiguen, lo viven más como un riesgo de perderlo que como una mera tutela o asistencia o garantizado en un estado de bienestar. No creo estarles diciendo nada raro. Es decir, lo que hemos llamado hace tiempo en nuestra América el miedo a quedar excluidos. Pero a mí me parece también que hay otra cara de esta sociedad de riesgo. En el contexto interpretativo de la exclusión es necesario pensar ese otro rostro que tiene el riesgo en la sociedad contemporánea, la llamada inseguridad. O sea, la precariedad en el trabajo, la inseguridad. Como lo muestra lo ocurrido en estos últimos tiempos, y nosotros tenemos que agregar claramente acá el terror, que desencadena la lógica del Estado presocial, precontractual y postcontractual. Los terrorismos de Estado en nuestra cercanía, lo mismo en el Río de la Plata, en Chile, ¿entienden?, en Bolivia, etc., han sido estados postcontractuales en esa época, en esta jerga de este señor Castel. Lo que ocurre acá es que emerge de nuevo, es decir, nunca dejó de estar, desde la dominación, la lucha de todos contra todos, o aquello de que el hombre es lobo para el hombre. ¿Se acuerdan que eso está en la base del llamado contrato social? Lo que Thomas Hobbes llamó el estado de naturaleza, donde todos somos iguales y libres, pero como
todos queremos vivir a cualquier riesgo, y si para vivir tengo que matarte, te mato. Pero vos pensás lo mismo. Entonces la lucha de todos contra todos. O sea, al no poder pensarse la cooperación o colaboración en base a la cohesión social, al perderse la posibilidad siquiera de confiar, no solo en poder pensar y expresarse libremente, sino incluso de moverse con otros, o si me permiten, estar, simplemente estar junto a otros, el riesgo ocupa la escena principal. Y por eso la posibilidad del lazo social tiende a correrse a los bordes, borrándose de la escena pública y construyendo, usando algunas metáforas fuertes de la historia del pensamiento norte-eurocéntrico, pero que nos ha influido muchísimo. ¿Qué tenemos que hacer para escapar del riesgo? Y es muy simple, construyamos jardines a lo Epicuro, hoy día diríamos barrios cerrados, bien custodiados. O tratemos de vivir alejados de lo público, más o menos tranquilo, como los estoicos. Eso sí, para que usted esté tranquilo, mire las cosas desde el logos, desde la necesidad de todo. Las cosas pasan necesariamente, pero usted, como lo sabe, quede tranquilo. O bien, este extraño, perdónenme la expresión, si es muy fuerte, cierto narcisismo cosmopolita en el cual estamos hoy día, donde parecería que la única comunicación posible es la música o las conversaciones electrónicas. No estoy diciendo que no sean importantes ni una cosa ni la otra, sino quiero decir si es la única posibilidad del contacto con los demás. En este sentido, el riesgo quizás mayor es aquello que George Steiner llamó la retirada de la palabra, la dispersión del sentido, la falta de simbolización, y recuperando una fuerte lectura de la memoria histórica, el sutil deslizamiento de la acción hacia el mero movimiento. Esto de la distinción entre acción y movimiento viene de Aristóteles, pero nos olvidamos rápidamente de eso. No es lo mismo actuar que meramente moverse, porque la acción implica que sabemos lo que hacemos y que además podemos hacerlo, no hacerlo o hacerlo de otra manera. No, mejor el movimiento. ¿Vieron que nuestra primera excusa cuando hacemos algo que nos reta no está mal? Lo hice sin querer, no me di cuenta, o sea, no supe lo que hacía. Pero ¿cómo no vas a darte cuenta, verdad? Y no me quedaba otra, como el movimiento natural, que es necesario. Es decir, si yo quiero levantar la mano, tengo que hacer un movimiento natural. Y recién me doy cuenta que es natural cuando no la puedo levantar, y entonces voy al médico. ¿Qué me pasa que no la puedo levantar? O sea, cuando era necesario que yo, si hiciera esto, se levantara la mano. Pongo este ejemplo sencillo, se podrían poner muchos otros. Bueno. Yo creo que este tema, por supuesto, de la retirada de la palabra, ¿por qué lo digo? Porque la injusticia no solo tiene que ver con el no reconocimiento de la igualdad y de la libertad, que es una clave, por supuesto, pero también tiene que ver hoy día, y esto es lo que nos complica en el mejor sentido de la palabra, porque nos obliga a tener que imaginar otras formas, esto de la retirada de la palabra. Porque claro, quizás nos hemos ilusionado con haber apostado a que el reconocimiento lo podíamos hacer desde el libre mercado, con un Estado social que compensara las posibles iniquidades. Si no me creen,
creen en esto lean uno de los autores más fuertes que tematizó esto, que fue John Rawls, norteamericano, ¿no? En su libro Teoría de la Justicia, que es de los pensadores de izquierda en Estados Unidos, no es de los derechistas. Pero ¿dónde está su izquierda? En suponer un Estado equitativo. La justicia entendida como equidad. Igualdad de oportunidades para todos. Han escuchado esta frase, ¿no es cierto? Sí, sí, hay que tener igualdad. Y el otro principio que pone él es que justamente libertad para todos, igualdad, con igualdad de oportunidades, y que el que gana más pague más, para ayudar al Estado social, justamente, que tiene que ver con todo el tema que en jerga más cotidiana llamamos los impuestos, esto, ¿ya? Entonces, esto lo tiene que regular. Pero ¿saben qué pasa? No lo sabemos de sobra. Que la lógica del mercado hoy, que es salvaje, superó la de los estados nacionales y la de las soberanías territoriales. No estoy diciendo nada nuevo, pero creo que es uno de los desafíos más fuertes hoy día. Terminó consumando algo así como una desafiliación planetaria. Y entonces el riesgo se asemeja bastante a la orfandad. Y en este sentido lo voy a decir así, me gustaría que me escuchara todo el pensamiento norte-eurocéntrico, pero no me va a escuchar. Ni la madre tutelar ni el padre providente parecen haber sido eficaces para conjurar la orfandad. Es decir, claro, porque primero la madre tutelar, es decir, tenemos la asistencia a los pobres, a los vagabundos, etc. Y después el padre providente, el Estado, que es el estado de bienestar y el estado social. Pongo esta metáfora porque me parece linda, porque está ligado a la desafiliación y a la orfandad. Obviamente que la hipótesis se centra en entender las cosas de otra manera, buscar alternativas, y esto me parece que es el esfuerzo fuerte de la ética de la liberación. No decir es lo único que nos queda. Al contrario, yo creo que lo que todavía no hemos encontrado nosotros los hombres es la forma clara, y acá vuelvo a una línea fundamental de la ética de la liberación, una forma clara de aceptar la interpelación ética del otro, de sabernos radicalmente, y uso la expresión de Levinas, vulnerables, pero no en el sentido que habitualmente lo usamos sociológicamente digamos, de la vulnerabilidad social, sino en el sentido de Levinas, que es que podemos ser tocados, podemos ser interpelados, que es todo lo contrario de lo que se creyó el pensamiento hegemónico. A mí nadie me toca. Si llegamos a decir a mí nadie me toca, perdemos lo más importante que tenemos los humanos, que es la posibilidad de una relación cara a cara con el otro, en cuanto a otro, y desde ahí con todos los otros, es decir, la justicia. En este sentido, el desafío es no cerrarnos en una totalidad de fundamentalistas, estar abiertos a la interpelación del otro, es decir, a la justicia. Y sinceramente creo que este es el mayor desafío que plantea hoy día la ética de la liberación. El verdadero riesgo es que no se responda al llamado del otro en tanto otro que interpela, o sea, la justicia. Que no se encuentren responsables. Responsable es el que puede responder. Pero lo paradójico de nosotros es que para saber qué podemos responder alguien nos tiene que llamar. Creo que esto lo comenté en algún momento, pero es clave.
nunca sabríamos que somos responsables, o sea que podemos responder si nadie nos llama. Pero esto hiere el narcisismo, el pensamiento norte-eurocéntrico. ¿Cómo puede ser que el otro sea el que me hace responsable? No, después viene responsabilidad en el otro sentido, que yo, pero para saber que soy responsable tiene que haber un otro que me llame. Está claro. Si nadie me toca la puerta, nunca sabré que la puedo abrir, aunque puedo responder. ¿Estamos de acuerdo? Y esto me parece que es clave y ha sido uno de los grandes aportes, y por eso nos gustó tanto en su momento aprovecharlo para la ética y la liberación. Esto de no encontrar responsables tiene que ver con lo que decía de la desafiliación, porque que seamos responsables implica profunda afiliación. Es decir, trae consigo el otro problema, que es el de la identidad y el sí mismo. Pero la identidad siempre abierta a la interpelación ética del otro, radigalmente responsable. Esto es lo que no se encuentra en el pensamiento hegemónico norte-eurocéntrico y sus agentes locales, que siempre los hay. En buena medida, justamente la ética de la liberación y la praxis de liberación busca denunciar y resistir a esta injusticia, que en el fondo es el nombre que hay que darle. Dentro de la llamada sociedad de riesgo, lo que hay es injusticia, digámoslo con todas las letras. No reconocimiento del otro, y por lo mismo, paradójicamente, miedo a ser sí mismo. Porque el respeto de sí y el cuidado de sí, si los entendemos bien, siempre incluyen la responsabilidad. O sea, en estar abiertos a la interpelación ética del otro. Crecer y vivir en un contexto de riesgo, sin tutela ni contrato, nos quieren convencer que como no hay esa tutela, lo precontractual, ni hay garantías para el contrato, esto postcontractual que estamos viviendo, como nos lo dicen los del norte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y miren, les queda una alternativa, un dilema. Ensayen conductas de riesgo para aprender a adaptarse. No, pero hay una alternativa a eso. No, no hay otra. Ensayen conductas de riesgo, llámenle como quieran. No, señor, justamente lo que nosotros decimos es que el dilema nos tiene que poner en aceptar la interpelación ética del otro y en este sentido criticar las bases injustas de la sociedad. Prefiero pensar que podemos tener todos esta alternativa y no la adaptación. Y en realidad por una razón muy sencilla, como supongo que compartiremos todos los que estamos acá. Prefiero la justicia a la injusticia. Hay que decirlo así, por más que suene, pero no lo dejemos abstracto en el mundo allá arriba. ¿Estoy más o menos bien de tiempo? Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Porque quiero hacerles la segunda reflexión relacionada con el espacio público, y digo el primer término con esto. Yo les comenté que hasta que digo 3 términos no termino. Y me quedan unas hojitas, o sea que todavía no voy a terminar. Y yo creo que esta violencia social tiene mucho que ver con una fuerte borradura del espacio público. Este es un tema muy importante en mi modesta opinión. Y acá voy a citar a otro de estos muchachos críticos del norte, Jacques Derrida, que dice, pero ni se nos ocurra hablar de justicia. Esto está escrito hace poco tiempo. Si no nos ponemos a hablar
con el fantasma, del fantasma y al fantasma. ¿A qué se refiere, señor Novedad? Esto está en su libro que se llama Los espectros de Marx. Los espectros son los fantasmas. ¿Por qué? Y ahora lo cito. Porque en la medida en que no pongamos en claro un principio de responsabilidad más allá de todo presente vivo, y ahí está lo de tener que hablar con los fantasmas. ¿Fantasmas de qué? Y de los que desquician nuestro presente vivo. Fantasmas de los que aún no han nacido, los que han muerto ya, víctimas de guerras, de violencias políticas o de otras violencias, determinaciones nacionalistas, racistas, colonialistas, sexistas o de otro tipo de las opresiones del imperialismo capitalista o de cualquier otra forma de totalitarismo. Hablar con los fantasmas. Ese libro lo empieza con la imagen de Hamlet, que va con la cabeza de su padre asesinado y no lo deja tranquilo, le desquicia el presente vivo. Porque es un fantasma que lo interpela, víctima de un asesinato. Yo creo que la ilusión que nos quieren meter como defensa detrás de este diagnóstico ligado a la borradura del espacio público y la sociedad de riesgo, y voy a usar la metáfora, es el espectro del Leviatán. El Leviatán es la figura que encontró Thomas Hobbes al hablar del contrato social, para decir que en el Estado moderno, en el contrato social, el resultado es un Estado con un poder absoluto. Y como tiene un poder absoluto, va a impedir la guerra de todos contra todos, de este lobo contra el otro lobo, y nos va a traer la paz. Claro, está dicho en plena guerra la religión en lo que hoy día es Gran Bretaña, entre irlandeses y entre católicos y protestantes. Me parece interesante esto porque de alguna manera este espectro del Leviatán vive en una fantasía del pensamiento hegemónico que nos quiere convencer que son ese hombre, como dice Hobbes, más fuerte y robusto, que nos va a garantizar la paz y la seguridad, excluyendo a los no adaptados. Es decir, a los que buscan la liberación, que son caracterizados como bárbaros, salvajes, inadaptados. Bueno, el verdadero espectro está ligado a una cuestión de memoria y de porvenir, pero además está ligado al otro y a los otros. Sin duda que algo nos pasa hoy día con el tiempo. Tenemos dificultad con la memoria. Es increíble la necesidad que tenemos de hablar de la memoria. Que no es lo mismo que la nostalgia, Yo obsesivamente vengo pensando hace rato esto. La nostalgia es cuando uno siente dolor por lo que perdió. La memoria es lo que nos puede mostrar sentidos nuevos, precisamente, curiosamente. Y si perdemos la memoria, perdemos el sentido de lo que está pasando. En un país como este, es importante decirlo con todas las letras. No solo en esta, pero digamos, tenemos que decirlo. En este sentido, tenemos dificultad con la memoria, pero además también tenemos dificultad con el futuro, con el proyecto. ¿Qué proyecto tenés para tu vida? Esperate un poquito, voy a tratar de decirte. Pero no sé si va a andar o no va a andar. Es tremendo este tema, sobre todo cuando uno lo escucha de gente joven, que cueste decir, ¿qué proyecto tenés para tu vida? Y no sé, vamos a ver. No digo que tengamos la última palabra ya lista,
pero tenemos dificultad en imaginar proyectos, sobre todo proyectos que nos lleven a una vida mejor y más justa. Y mirá, yo quiero hacer tal cosa, pero no estoy muy seguro que me vaya muy bien. Además, dependerá de qué me digan los demás. En fin, perdón, lo digo de una forma muy sencilla, muy simple, pero el tema es el que me parece importante tenerlo presente. En ese sentido, porque el proyecto es lo que da empuje a nuestra vida, pero siempre y cuando esté presente la cuestión del otro. En este sentido, la única forma que tenemos de construir este presente para liberar esta memoria violentada es seguramente lo que tiene un potencial muy hondo. Esta memoria violentada tiene un potencial escondido, no dicho todavía, y tenemos que liberar a partir de ahí también a este porvenir que se nos quiere imponer como disciplinado y resistir a la dominación en una praxis de liberación. Animarnos a caminar, el éxodo, sin dejar de estar arraigados. Este es el tema. Qué fácil se dice esto, ¿no? Pero la posibilidad de esto está ligado a reconstruir entonces sobre base del principio de justicia el espacio público del encuentro con los otros. Y quiero brevemente, no me crean cuando digo brevemente, pero bueno, un poquito brevemente, hacer alusión a esos dos grandes modelos que tenemos de lo que es el espacio público en nuestra memoria histórica norte-eurocéntrica, en la cual hemos sido educados y formados. Una, la del Ágora, la plaza pública de los griegos, donde se discutían las leyes de la ciudad. Es la antigua plaza de la polis. Y la otra imagen que quisiera mencionarles un poquito es la del contrato social como abriendo al espacio público, o sea, una antigua y una moderna, desde las categorías clásicas, pero que han tenido una enorme influencia. Hay una tensión entre lo público antiguo y lo público moderno. Es semejante a lo que un autor, Benjamin Constant, decía: es distinta la libertad de los antiguos de la libertad de los modernos. Bueno, no importa esta tensión, pero que hay una. Por eso lo moderno quiere decir ya no somos antiguos. Tenemos que cambiar eso. Pero quisiera llamarles la atención de un punto que creo es un término medio en esta pretendida tensión entre lo antiguo y lo moderno, entre el espacio público del ágora y el espacio público del contrato. ¿Por qué vamos a decirlo? ¿Cuál es el efecto polis? ¿Me permiten llamarlo así? O sea, el ágora, griego. Polis, la palabra habla griego, no tengo la culpa, pero la seguimos usando. Es la que formó la palabra política, entre otras. La ciudad es... Bueno. ¿Cuál es el efecto? El efecto polis tiene que ver básicamente con la idea de pertenencia. O sea, el ciudadano es aquel que pertenece a la polis y a quien la polis le pertenece. Y los que están fuera de la polis son los bárbaros. Esto no lo digo yo, lo dice Aristóteles y la tradición. Los que están fuera de los muros de la ciudad son los bárbaros. Creo que les comenté la otra vez la palabra bárbaro que hemos descubierto últimamente, que es lo que quiere decir en el viejo griego, que no lo sabíamos. Quiere decir el que no habla. Los bárbaros no hablan. Hace un gorjeo como los pajaritos, pero no hablan. Son bárbaros. Lo digo porque esa palabra tuvo su historia. Cuando el Imperio Romano se vio que se le venían del norte unos entes ahí rarísimos, llamados los vikingos, llamados los godos, llamados... ¿Cómo le llamaron? Los bárbaros, claro.
y hay que compartirlos, hay que civilizarlos, etc. Y acá entre nosotros, honor y gratitud a León Sarmiento, que escribió Civilización y Barbarie. Perdón, lo debo haber dicho ya esto, porque yo obsesivamente lo digo, porque me parece importante que recuperemos esta memoria. Pero volviendo, este efecto polis que tiene que ver con la pertenencia, y esto me parece importante, o sea, el espacio público parece ligado a la pertenencia. Nosotros diríamos al arraigo, al estar, ese espacio común donde podamos discutir qué es lo que conviene hacer para bien de todos. Y discutir con argumentos, etc. Creo que es la clave de esta ciudadanía en registro antiguo. La posibilidad de actuar con otros y argumentar cuáles son las mejores leyes para la ciudad, lo que se llamó el bien común. Pero acá viene un tema. La pregunta sería, ¿nos sentimos que actuamos o simplemente padecemos? Somos efectos de otras causas. O simplemente nos movemos, no actuamos, sino que nos movemos naturalmente. Esto daría para hablar mucho. A mí me gusta citar sobre esto las reflexiones que hace Hannah Arendt en su hermosísimo libro La condición humana, que justamente en todo el primer capítulo de ese libro empieza a hablar del sentido de estos textos aristotélicos, de la polis, del espacio público como el ágora, etc. Pero ¿cuál es el problema? Hasta aquí está bárbaro. Pero ¿saben qué? Que para poder pertenecer a la polis y poder actuar y ser un ciudadano e ir a discutir al ágora, se necesita tener libertad. Pero, ay, los peros son los que siempre nos dan la clave. La libertad en el espacio antiguo quedó restringida básicamente a ese lugar que quedaba entre ocuparse de satisfacer las necesidades y el ocio de los contempladores, es decir, las mujeres y los filósofos. No entran al ágora a discutir las leyes, solo tienen que entrar los varones mayores de 18 años y libres. Ni se les ocurra a los esclavos, ni a los niños, ni a las mujeres. Porque tienen que ocuparse de las necesidades, de la reproducción de la vida, el cuidado de los niños, bla, 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 bla. Creo que no son mensajes muy raros. Y los esclavos son los que no tienen que dar de comer, trabajando, etc. O sea que, ¿qué ocurrió en este primer espacio? La naturaleza reprime la ciudadanía de la mujer y de los esclavos, porque lo curioso de esta argumentación es que se pone que esto es por naturaleza. O sea, todos somos animales racionales, o para hacer mejor la traducción, vivientes con lobos. Todos somos, seguro, porque es la esencia de lo humano. Pero la naturaleza diferencia. La naturaleza misma diferencia a los niños, las mujeres, los esclavos, de los ciudadanos libres, varones, mayores de 18 años, etc. Porque tienen que ocuparse de la conservación y la reproducción. Lo curioso es que también pone en suspenso, que fue la pelea de Aristóteles con Platón, a los filósofos, porque los filósofos tienen que tener el ocio para contemplar lo necesario. O sea que otros les hagan,
no tenga que estar preocupado de ganarse la vida en nada de eso, no, tiene que contemplar el orden del universo. Por eso Aristóteles se vio obligado a diferenciar filosofía teórica de filosofía práctica. Cuando empezó a hablar de filosofía práctica, la ética y la política, esta idea del mero ocio se le complicó enormemente. O sea que hay una cosa de pertenencia en el espacio antiguo, pero es una pertenencia restringida. No pertenecen al espacio público, y simbólicamente en la historia de Occidente esto significa mucho: las mujeres, los esclavos y los puros pensadores. Sería una manera de decirlo de los filósofos. Es simbólico, en un sentido, la ciudad antigua o la ciudadanía en este espacio antiguo de la polis y en la actual de la hegemonía del neoliberalismo eurocéntrico es, por lo que acabo de decir, restringida y discriminatoria. Quizás cambiamos a quienes restringimos y a quienes discriminamos, aunque en el fondo sigue estando algo ahí, de estas viejas maneras de entenderlo. Porque la cosa central es la pertenencia al poder actual. Esto me parece importante. Somos libres para no meramente padecer y somos libres para argumentar. Esto no le gusta tanto al pensamiento norte eurocéntrico, así que todos somos libres para actuar y para poder argumentar. No nos suelen llamar para decidir algunas cosas, ¿sí? Anda dando vuelta a este bendito tema. Voy a poner un ejemplito que no debiera ponerlo, pero lo pongo con toda intención. El plan maestro, ¿no he oído hablar de esto? Supongo que sí. ¿A quién llamaron para decidir eso? ¿A quién llaman para poner las reglas de juego de las acreditaciones, de esto, de lo otro, de lo tercero, de lo que hablo de cosas? ¿Ven que se bajó? Que afecta de alguna manera incluso nuestra vida cotidiana universitaria y escolar, en todos sus niveles. Se remarca, lo que creo remarcar de esta manera de entender el espacio público, sí me parece importante lo de la pertenencia y el poder actuar. Claro, pero la pertenencia entendida como el estar, meramente estar sin discriminaciones y abiertos a la interpelación ética del otro. Esto es lo que podemos aportar desde la ética de la liberación en general, desde el pensamiento en nuestra mente. Somos libres para no meramente padecer y somos libres para argumentar. Son cuestiones raigales. El tema es que se lo sigue restringiendo y se saca hoy día más de la mitad de la humanidad, de que sean libres y capaces de argumentar. Más. La mitad cuando yo les decía de la discriminación de la mujer, pero si sumamos a los esclavos y a los excluidos, bastante más de la mitad. A los filósofos no tanto, porque somos pocos. Pero yo también, por supuesto, porque se restringe el pensamiento libre y la acción libre. Cuesta muchísimo entender que los que pensamos arraigados al suelo que habitamos tenemos la misma autoridad académica que los que piensan desgravitados. Esto ha sido históricamente así. Yo voy a dar testimonios personales, pero no lo voy a hacer. Bueno, segunda vez que digo término. ¿Ya estoy en el tiempo? Ah, ¿ya me está retando? Bueno, entonces... No, quería meramente decir cuál es el efecto contrato del espacio público moderno, que dije el del antiguo. Creo que es la idea del derecho. El espacio público moderno parte del supuesto que todos somos iguales y libres y tenemos un derecho que los
abogados suelen llamar jus natural, usando el latín para que se entienda que es este derecho moderno que es previo a lo que la sociedad nos da por el contrato anterior. Por lo cual el contrato tiene que respetar esta libertad de igualdad, tema clave del espacio moderno. El problema, que esto fue un paso cualitativo muy importante, que aparece este derecho universal de conservarnos en el ser, de vivir. De hecho, enseguida después de esto se declaró por primera vez los derechos humanos, pero no estuvimos muy claros con eso, ¿no? Del hombre y del ciudadano, y las mujeres, dijo una buena señora, y terminó guillotinada. Y los niños, 2 siglos necesitamos para decirlo. Y ahora estamos peleando para hablar de los derechos humanos de la tierra, de la Pachamama. Cosa que se animó a decir la Constitución del Ecuador y trajo un ruido tremendo. ¿Cómo habla de los derechos humanos de la tierra? Bueno, no me voy a meter en esto, pero se los dejo planteado. Bueno, el tema es que hay una condición para que todos nos sintamos con derecho universal a conservarnos, a vivir y saber vivir, que es siempre y cuando se adapten al modelo hegemónico, sin pretender liberarse de la subordinación al centro. No se les ocurra el éxodo. Y si se les ocurre, añoren que estaban mejor metidos ahí adentro, en la esclavitud. Porque tenían, como dice el éxodo, casa, comida y mujer. Si no fueran tan androcéntricos, hubieran dicho casa, comida y varón. Pero bueno, la tradición esta viene de muy lejos, por supuesto. Bueno, bien. Yo creo, para ahora sí terminar, tercera vez, porque estoy acá censurado. ¿Hacemos un cortecito? No, pero después quiero escuchar a la gente. No, bueno, pero volvemos y escuchamos a la gente. Bueno, déjame terminar entonces. El riesgo verdadero es que nos quedemos con una idea restringida y por lo mismo injusta. Este es el gran tema. El límite de la idea de polis y de pertenencia sería el creernos que es fundamentalista, que es esencial, etc. Y acá recupero esto que venimos trabajando del estar, meramente estar, que es todo lo contrario a pensar en una esencia. Por otro lado, el contrato nos ha hecho crisis y vivimos en una sociedad postcontractual, pero ha generado una idea de ciudadanía abstracta, de ciudadanía indeterminada, de ciudadanía desafiliada. Somos ciudadanas del mundo, cosmopolitas. Esto ya lo inventaron los estoicos, cuando empezó la crisis de la polis. O sea, estoy hablándole antes de Cristo. Dijeron, bueno, sí, claro, obviamente tenemos que ser ciudadanos del mundo, no de la polis Atenas, que entró en profunda crisis. Cosmopolitas, que también habla griego, obviamente. Y esta idea nos atrajo este tiempo. Vamos a formar ciudadanos de la patria, de la tierra o del cosmos. No, del cosmos es lo que corresponde hoy día. ¿Y dónde dejamos la pertenencia y dónde dejamos la identidad profunda? No te preocupes, en cualquier lugar del mundo vas a encontrar el McDonald's, vas a encontrar... Es tremendo. Lo exagero un poquito, pero con cierto humor para no llorar. Pero es muy fuerte todo esto. Bueno, acá, ahora sí, cuarta vez que voy a decir termino. No, déjame 2 minutos.
Pero después volvemos, Carlos. Sí, pero después quiero escuchar y hablar. No quiero escucharlos a ustedes. Mantengamos la atención, arraigo y éxodo, que fue por donde empecé. La idea de pertenencia ligada al poder de actuar en sentido clásico de libertad y argumentación, y la idea del derecho, conservarnos en el ser, aumentar la perfección, poder actuar, pero que el arraigo no nos encierre en nuestras propias convicciones. Por eso, arraigo y éxodo. Y por otro lado, que no creamos que el éxodo es sacarnos el estar de encima y abrirnos a la indeterminación. Bueno, listo. Yo creo que el pensamiento tiene mucho que ver con esto. El pensamiento tiene que ver con jugar en este espacio tan complejo de no caer en los riesgos de los arraigos exagerados, pero tampoco caer en las ilusiones y en los versos, si me lo permiten, entre comillas, de los grandes discursos indeterminados, cosmopolitas, nacidos en la modernidad y la colonialidad. Comencemos por ocuparnos del otro, que es la mejor manera de ocuparnos también de nosotros mismos. Si quieren, plantéenlo al revés. Ocupémonos a fondo de nosotros mismos y no va a ser posible si no escuchamos la palabra del otro. Si no sabemos que estamos siempre interpelados éticamente por su rostro. Heme aquí, no me violentes. Y esta es la clave del punto de partida de la ética de la liberación, tanto hoy como ayer. Mal que le pese al pensamiento hegemónico eurocéntrico, somos desde siempre guardianes de nuestros hermanos. Ahora sí termino.